Mañana, martes 25 de febrero, a las 4:30 hora peninsular, volará al espacio el más que conocido presentador de televisión, Jesús Calleja. Después de haber estado en los lugares más espectaculares de este mundo, de haber escalado las 7 cumbres más importantes y más grandes de cada continente, obviamente el Everest, después de ir al Polo Norte, a la Antártida, de quedarse casi atrapado en una de las cimas más profundas del mundo, solo le quedaba un pequeño pasito más, y ese era ir al espacio, sobrepasar los 100 kilómetros de altura. ¿Pero realmente ir al espacio? ¿Llegar a órbita? ¿Cómo será ese vuelo a bordo del New Shepard? Todo esto lo veremos en el vídeo de hoy, donde veremos exactamente cómo será ese vuelo que lo llevará a más de 100 kilómetros de altura. Ese vuelo que le permitirá sobrepasar la frontera espacial. Así que, ¡empezamos! Una de las cuestiones más interesantes del lanzamiento empieza 2 minutos antes del despegue, cuando, como habéis podido ver, la plataforma que conecta la torre con la cápsula se separa progresivamente. Este es el puente por donde los astronautas han podido entrar anteriormente a esta cápsula. Y justo después de este momento es cuando el cohete empieza en secuencia automática. Es decir, el propio cohete toma el control de todos los procesos que debe hacer. Uno de los más interesantes que le queda es realizar las últimas comprobaciones, las últimas pruebas. Y no solo hablamos de sensores, sino también probar las aletas aerodinámicas que tiene el cohete. También probar el control vectorial de empuje que tiene el motor. Y es que este tipo de cohetes se reutilizan y tienen que estar en perfecto estado para poder hacer el lanzamiento. Si no, se va a tener que aplazar. Es un momento donde pueden haber parones de esa cuenta regresiva. Como podéis ver, en este momento han hecho esos movimientos en las aletas y están haciendo movimientos en lo que vendrían a ser el motor. Un motor que, como he dicho, tiene control vectorial de empuje, y esto sirve para 2 cosas. En primer lugar, mientras el cohete asciende, lo vas moviendo para poder colocar al cohete en la trayectoria correcta. También lo puedes hacer, y también lo haces, de hecho, ayudado por esas aletas aerodinámicas que se mueven. Y en la reentrada, o en este caso en el aterrizaje, te ayuda a controlar el cohete, te ayuda a frenarlo y sobre todo te ayuda a posar con suavidad el cohete sobre la plataforma. Pero este es el umbilical que todavía mantiene al cohete conectado y que se desconectará justo 7 segundos después de que se inicien los motores. Y es que en ese momento es cuando el cohete empezará a ascender. Pero como decimos en Frontera Espacial, te dejamos para que escuches el sonido de los motores. Nos vemos del otro lado. 2, 1. Tras el despegue, la plataforma queda completamente libre, y es tarea del propio cohete y de su motor empezar su camino hacia el espacio, empezar su camino hacia la frontera espacial. Como podéis ver, este cohete tiene una forma bastante peculiar, por si no os habíais dado cuenta, pero es muy interesante porque es eco-friendly, es decir, lo que utiliza para generar la combustión es hidrógeno y oxígeno, por lo tanto lo que sale por debajo al final es vapor de agua, y es un cohete que no emite CO2 en su proceso de lanzamiento. Y uno de los desafíos que va a tener el cohete primeros tras el lanzamiento será superar el Max Q. Max Q se le conoce como máxima presión aerodinámica y es el momento más crítico de toda la fase de ascenso. Es el momento en el cual la fuerza que hacen los motores hacia arriba y el propio peso de la atmósfera hacia abajo hacen que el cohete en un punto en particular tenga un estrés máximo, sufra una fuerza máxima. Para aliviar eso, lo que se suele hacer es reducir ligeramente la potencia del motor, pasándola del 100% a un 80% más o menos, y luego, cuando queda superado, lo vuelven a subir al 100%. Y es que, como mencionaba, los combustibles que utiliza es hidrógeno y oxígeno líquido.
oxígeno líquido como oxidante y hidrógeno como combustible. Y también nos permiten tener ese color de llama tan característico, además obviamente de no tener humo y permitirnos tener esta vista tan espectacular. El siguiente paso en este lanzamiento, antes de poder llegar a esa línea de Kármán, antes de llegar al espacio, es lo que se conoce como MECO en inglés, y es Main Engine Cutoff, que es apagado del motor principal. Es decir, este motor que ha llevado al cohete desde los 0 metros hasta aproximadamente unos 60-70 kilómetros de altitud, se apagará completamente, no definitivamente, pero se apagará durante un rato importante y posteriormente se separará la cápsula de ese propio propulsor. Y es cuando empezará, y ahí tenéis la imagen o el loguito 0G. Empezará esa experiencia que Jesús Calleja va a experimentar de no tener gravedad. Es una experiencia que se puede simular con aviones, pero es que la parte interesante no es eso. La parte interesante es que mientras veamos ese 0G, quiere decir que empieza el momento en el cual los astronautas se pueden liberar de sus asientos y empezar a flotar por el espacio. El espacio reducido de la cápsula. Claro, al final son 6 personas en un espacio que no es más grande que una habitación pequeña y por lo tanto no es que haya muchísima disponibilidad. Lo que sí que hay es una de las ventanas más grandes que tiene una cápsula para poder ver al alrededor, y es que el objetivo de esta cápsula era y ha sido el turismo espacial. Y una de las particularidades que quiero que mañana os fijéis sobre todo es el número de la izquierda del todo, ese 600, ahora 590, es la velocidad que lleva. Pone millas por hora, pero da igual. Lo interesante es ver cómo va bajando, cómo va bajando. Eso quiere decir, al igual que cuando tiras una piedra hacia arriba, va bajando, al final va bajando, llega un momento que la velocidad es 0 y empieza a bajar. Y cuando empieza a bajar, vuelve a aumentar la velocidad. Pues ese punto de arriba es cuando se encontrará a unos 350.000 pies o unos 106 kilómetros. Y es lo que se conoce como el espacio o el apogeo de la misión. El espacio empieza a los 100 kilómetros aproximadamente en lo que se conoce como la línea de Kármán. Después de ese momento, la cápsula volverá a atravesar la frontera espacial, volverá a atravesar esos 100 kilómetros y empezará lo que se podría conocer como la reentrada atmosférica hacia la Tierra. Hemos de decir que en este caso el cohete no ha ido a órbita, por lo tanto la reentrada no es tan espectacular como una nave que viene a 27.000 kilómetros por hora y se choca contra la atmósfera, generando esa más que conocida nube de plasma alrededor de la propia cápsula que hemos visto en muchísimas películas. En este caso no sucede, aunque sí que es cierto que la propia cápsula sufre un desgaste bastante importante. Y lo que estamos viendo ahora mismo en esta imagen, y lo veremos mañana, son 2 puntos. El de abajo es la propia cápsula, es digamos la parte de abajo de la cápsula, y el de arriba es el propulsor. El propulsor que ahora lo que tendrá que hacer es llegar al suelo, llegar a la plataforma que le está esperando para ser reutilizado. El turismo espacial, pero sobre todo la industria aeroespacial actual, hace que si no vas a reutilizar tu cohete, los costes sean muy elevados. Y si bien es cierto, SpaceX con su cohete Falcon 9 hace una reutilización parcial, este cohete hace una reutilización total, es decir, tanto la cápsula como el propulsor son completamente nuevos. Pero importante mencionar que los fines son completamente distintos y el tipo de misión que hace cada uno es completamente distinto. De hecho, este cohete puede hacer misiones incluso de simular la gravedad lunar, como fue la misión NS-29, la anterior a este vuelo. Como podéis ver, una de las cosas más interesantes que vamos a ver es ese aterrizaje de ese propulsor. En la cámara derecha tenéis el tracking, en la cámara izquierda es la cámara de a bordo. El cohete va a ir bajando y va a extender lo que se suelen conocer como deflectores de aire, que empezarán a generar una resistencia aerodinámica mucho mayor a la que tiene de normal y empezará el frenado. Pero el frenado de verdad no ocurrirá ahí.
el frenado de verdad ocurrirá cuando se encienda ese motor que hemos dicho que se había apagado en Miko. Pues cuando se encienda ese motor es cuando realmente veremos caer la velocidad. Ahí tenéis también, por donde pone 6000, ahora 5000, es lo que es la velocidad del booster, y ahí tenéis ese encendido reencendido de aterrizaje y cómo va bajando, cómo abre ese tren de aterrizaje y lentamente hace los últimos metros a muy poquita velocidad para posarse con una perfección espléndida sobre la propia plataforma de aterrizaje. Ahí es donde luego los equipos de Blue Origin irán a recuperarlo para empezar a prepararlo para el siguiente vuelo. Unas vistas que esperemos mañana tener, pero que no siempre hemos tenido, ya que en el vuelo NS-23 este cohete, este propulsor falló y tuvo que realizarse una maniobra de emergencia donde la cápsula salió expulsada siguiendo los protocolos de seguridad y aterrizó de manera suave. Eso sí, el propulsor acabó explotando. Pero ahora tenemos una de las partes interesantes, pero en este lado por parte de la cápsula. Empezaremos con el despliegue secuencial de paracaídas. Primero se desplegarán los conocidos como paracaídas guía, drogue, que son los paracaídas que generarán la fuerza para abrir a los grandes paracaídas. Por si queréis una curiosidad, ahora que estamos y que todavía no tenemos el vuelo, hubo un problema en el último vuelo de New Shepard con uno de los paracaídas principales. Y es que los paracaídas principales salen gracias a estos que empujan y tiran de ellos hacia afuera, como acabáis de poder ver. Estos paracaídas luego se abren y se inflan y empiezan a llevar a la cápsula lo que se conoce como su velocidad terminal. Esta es la velocidad máxima a la cual se irán descendiendo y suavemente llegarán hasta tocar el suelo. Una de las cosas que os sorprenderá es la gran cantidad de polvo que sucede cuando toca la cápsula el suelo y pensaréis, menuda leche que se acaban de pegar. Pero no, nada más lejos de la realidad. Es decir, sí que es cierto que se nota un golpe, se nota algo, pero no es para nada lo correspondiente a toda esa nube de polvo que se genera. Lo que sucede es que la propia cápsula, justo instantes antes de tocar el suelo, lo que hace es libera aire a presión que lleva debajo de la propia cápsula para generar un colchón de aire. Y ese es el colchón de aire que nosotros vemos y que empuja. Como podéis ver, ahora la velocidad es muy lenta y suavemente va a ir descendiendo hasta llegar a esa superficie cero. Todo esto es lo que veremos mañana. Si todo va bien, mañana no debería haber ningún problema. Es decir, es un vuelo muy recurrente, se ha hecho más de 30 veces. Los paracaídas en general siempre han ido bastante bien, las cápsulas han sobrevivido todas. Puede fallar un paracaídas, no hay problema en ese aspecto, pero es una de las cosas que no queremos que pase, sobre todo cuando sabemos que van personas a bordo. Y ahí tenemos ese touchdown, ese momento en el que aterriza la cápsula sobre el desierto de Texas. Recordemos, el lanzamiento es suborbital en Texas y esto es el momento en el que se acaba la misión. En este caso hemos tomado como ejemplo el primer vuelo, en este caso de Blue Origin con personas, donde iba a bordo Jeff Bezos. Y esto es lo que esperamos ver en el día de mañana, igual de exitoso, pero esta vez con Jesús Calleja a bordo. Como puedes ver, serán los 10 minutos más apasionantes de toda su vida, incluyendo unos pequeños minutos de microgravedad que debe ser experiencia épica, pero sobre todo, lo que yo considero que serán las mejores vistas que un ser humano puede ver. Tendrá unos minutos para ver la Tierra desde el espacio, en este caso, la Tierra desde la frontera espacial. Y hablando de frontera espacial, nosotros estaremos cubriendo ese evento en riguroso directo, como siempre hacemos con todos los lanzamientos tripulados de Blue Origin y el New Shepard. Por ello, te esperamos en un directo que ya está programado para ver juntos cómo Jesús Calleja logra superar la frontera espacial. ¡Te esperamos!